Vale, muy buenos días a todos, bienvenidos. Ya estamos dando acceso a la sala. Vamos a esperar un par de minutitos para que todos ingresen y poder dar inicio a nuestro seminario web de la mañana de hoy Ujú. con nuestro invitado de lujo, Luis Maturén. Gracias, Si nos gracias. pueden compartir por el chat desde dónde se están conectando, buenísimo. Y bueno, bienvenidos todos. Gracias en verdad por acompañarnos, en verdad. Leo aquí personas conocidas. Gracias en verdad por acompañarnos, en verdad. Sí, bueno, vemos que las dos personas que nos han escrito hasta ahora, Luis, se están conectando desde Caracas. Bueno, y tenemos a Eduardo, que se está conectando desde Miami. Y bienvenidos todos. Vamos a esperar un par de minutos para dar inicio a nuestra actividad de la mañana de hoy. Agradecidísimos por la presencia de todos ustedes. A los amigos de GC1 también, qué bueno. ¿No? Y también nos están acompañando de los teques. Esto es lo bueno de las Sí, tecnologías de la sí, sí, sí. información, Luis, la posibilidad de llegar a muchos lugares a la Es distancia. verdad, es verdad. Ujú. Eso es una virtud que tenemos que reconocer y qué maravilla. Genial. Vamos a dar un momentico ¿Estoy más viendo? Sí, sí, sí. eh, e iniciamos porque, bueno, tenemos que pues, respetar a aquellos que se han conectado con con la puntualidad que les pedimos. Ujú. Perfecto. Ok, bueno, vamos a dar inicio, Luis, a la mañana de hoy. Claro que Eh, sí. Vamos a dar inicio y bueno, buenos días, esperando que todos se encuentren muy bien junto a sus seres queridos o en sus espacios de trabajo. Les habla Ileana Corredor, directora del posgrado en Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales de la Universidad Católica Andrés Bello. Me acompaña Ana Fina Vargas, quien es la directora de la Oficina Técnica de Posgrado de la universidad. En nombre de la universidad y sus estudios de posgrado, les damos la más cordial bienvenida a esta iniciativa académica virtual que nace para seguir dando respuestas desde este campo profesional a tiempos retadores y complejos, como los que hoy somos todos protagonistas. Y que gracias a las herramientas que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación, hoy podemos trascender con el propósito de estar interactuando en nuestros temas de interés común como el presente. El día de hoy, el posgrado en Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales tiene el gusto de darles la bienvenida a nuestro seminario web Anticuerpos Emocionales, Organizaciones Resilientes, de la mano de un amigo de la casa, Luis Maturén. Luis es ingeniero civil y magíster en Administración de Empresas de la Universidad Católica Andrés Bello, egresado del programa avanzado en gerencia de IESA y miembro de los seminarios Educación y Tecnología e Investigación en un entorno cambiante de la Universidad de Harvard. Además, Luis es certificado en Psicología Positiva en la Universidad de Pensilvania, en la Ciencia de la Felicidad de la Universidad de Berkeley en California, en la Ciencia del Bienestar en la Universidad de Yale, en la Teoría de la Autodeterminación de la Universidad de Rochester y como CEO de Datos Venezuela, empresa de investigación de mercados y opinión pública con 66 años de experiencia, está orientado a desarrollar y compartir en mercados internacionales herramientas cuantitativas que faciliten la gestión humana en las empresas y a establecer nuevos índices para medir el bienestar corporativo. Así, de una vez, da crédito a lo científico, pero en el marco de la creatividad e innovación que impulsa a las personas. Adicionalmente, Luis es el profesor de la materia Organizaciones Resilientes en la especialización en Gerencia en Recursos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Agradeciendo además el apoyo del Centro de Estudios en Línea de la Universidad Católica Andrés Bello,
y a quienes se han ido conectando. Les comentamos que al final de la conferencia de Luis contaremos con un espacio para preguntas y respuestas, por lo cual pedimos que coloquen las mismas en la sesión que tenemos en la parte de abajo del Zoom. Ahí tenemos dos espacios, uno de chat, en la cual pueden transmitirles algunas inquietudes que puedan tener a lo largo de la conferencia de Luis, pero tenemos una sesión diseñada para preguntas y respuestas, lo cual nos facilita que no se nos vaya a pasar por alto alguna pregunta que ustedes quieran hacerle a Luis al finalizar la conferencia. Igual las pueden ir formulando a lo largo de la conversación. Si tienen personas que hoy no nos han podido acompañar, pues compártanles que posteriormente la grabación de este foro lo tendremos en nuestro canal de YouTube institucional, que es Posgrado UCAP. Bueno, Luis, sin más, para mí es un inmenso placer que estés con nosotros en la mañana de hoy. Tu público está contigo. Ileana, mil gracias por esa presentación tan generosa y qué gusto también que nos acompañe Ana Fina para setear expectativas. ¿Cuánto tiempo está planificada esta actividad? Un poco para no extenderme porque me emociono y entonces se nos puede hacer la 1 de la tarde y todavía sigo hablando. ¿Cuánto tiempo? Vale, no, tenemos previsto que puedas estar compartiendo pues los conceptos y todo alrededor de unos 40, 45 Perfecto. minutos. Y luego contamos con un espacio pues de preguntas y respuestas que puede ser un poco más amplio. Ahí podemos estar hablando de unos 15 minutos o más. La realidad es que tenemos reservada la sala hasta las 12:30. Perfecto. Pero la intención es que estemos terminando antes de esa hora, pero sí. Además, genial. Para mí también es un placer poderte escuchar y también me puedo quedar tranquila escuchándote. No, gracias. Gracias, la verdad, un poco que no quería extenderme y ya sé que tenemos estos 45 minutos. La verdad, agradecido por que se hayan conectado, muchas caras y muchos nombres conocidos. ¿Qué vamos a estar conversando en los próximos minutos? Vamos a estar hablando de algo que llamamos organizaciones resilientes, pero está fundamentado en lo que la ciencia ha demostrado sobre cómo funciona la mente humana y cómo podemos utilizar estos conocimientos para los beneficios dentro de las organizaciones, en el área de gestión humana. Lo que es importante, y nadie puede dudarlo, que estamos viviendo un momento histórico, un momento lleno de cambios, un momento lleno de unos cambios a una velocidad impresionante, que a veces yo reflexiono y digo, esto es algo que en algún momento se va a estabilizar y lo que ocurre es que estamos viviendo un momento de cambios importantes, pero se va a detener y no por completo. Por supuesto, los cambios van a ser continuos, pero esto en algún momento va a empezar a consolidarse y la velocidad de los cambios va a tener una pausa o esto va a seguir incrementándose y cada vez va a haber más cambios. La verdad es que no importa, porque lo importante es que estamos viviendo un momento único. Si es la primera opción de que esto en algún momento va a llegar a un momento en que se va a estabilizar, tuvimos la fortuna de vivir una transición única en la historia. Es decir, pocas veces tiene una persona la capacidad de vivir una transición, de pasar de una era a otra, que por supuesto está llena de una gran cantidad de cambios. Y si estamos viviendo un momento en el cual esta velocidad de la forma como ocurren los cambios se mantiene, por supuesto que también es algo que no se ha vivido en la historia de la humanidad. Pero la realidad es que no importa, porque lo que sí es cierto es que estamos preparados para esa velocidad de cambios y la verdad es que no, porque no nos han preparado. Porque la formación siempre ha estado enfocada en aspectos que en ningún momento te dicen, oye, yo voy a lograr que tú disminuyas tu ansiedad, disminuyas tu agobio y disminuyas todos los efectos emocionales que tiene una gran cantidad de cambios en un corto tiempo. Y eso se ha demostrado. Las personas prefieren o se sienten emocionalmente más estables en el momento en que todo es predecible, donde yo puedo mantener un entorno que conozco. En cambio, cuando el entorno cambia continuamente, por supuesto que mis niveles de ansiedad suben, mis niveles de angustia también van a elevarse.
Y entonces esto nos lleva a los dos puntos que vamos a desarrollar en la mañana de hoy. El primer punto es que sería iluso pensar que ante tantos cambios no haga falta un nuevo estilo de liderazgo. Los liderazgos que utilizamos en el pasado no necesariamente van a desaparecer, pero surgen nuevas necesidades, nuevas formas de liderar a las personas. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando de una forma importante, inclusive cómo educamos a las personas. Y el segundo aspecto es que necesitamos unos anticuerpos emocionales que nos permitan manejar o vacunarnos para poder generar ciertas habilidades o herramientas emocionales que nos permitan navegar o surfear toda esta situación de gran cantidad de cambios y situaciones que nos llevan al agobio y a la ansiedad, y es natural en la mayoría de las personas. Y vamos a comenzar con el primer tema del nuevo liderazgo. Hay dos aspectos importantes que ocurren en las organizaciones que nos hacen pensar que hace falta un nuevo liderazgo. Primero, nuevas generaciones como en el área de gestión humana, es decir, a la organización ingresan ahora unas nuevas generaciones, ya es un porcentaje importante. Décadas atrás decíamos, ahí vienen los millennials, pero la verdad es que ya están dentro de la organización en una proporción importante. Ya los centennials o la generación Z comienzan a incorporarse en la organización, y estas dos generaciones fueron educados distinto, en una forma diferente, a como fuimos educados los baby boomers, la generación X y las generaciones que los los predecesores. Perfecto, ok. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué cambió en la educación? La educación de un millennial o de un centennial es una educación más participativa, es una educación donde él tiene una voz dentro de la casa, de las decisiones del hogar, donde se le comunica y se le informa cosas que quizás a las generaciones anteriores no fue de una forma tan cercana y tan horizontal. Y además, educamos a nuestros hijos para ser líderes, para ellos ser líderes. ¿Y qué ocurre? Que se encuentran cuando ingresan en entornos laborales donde evidentemente no les toca ser líderes en una primera etapa, e inmediatamente se sienten incómodos, porque quizás son entornos laborales, y con respeto lo digo, no son todas las empresas, pero muchas de ellas tienen quizás entornos donde están esperando más que tú sigas instrucciones, donde quizás tu opinión no sea tan tomada en cuenta, y realmente hay un choque y comienza una rotación importante o una confrontación generacional dentro de las organizaciones. Y personas de mi generación empiezan a decir, es que los millennials no los comprendo, es que los millennials quieren subir rápidamente. Claro, porque es tu percepción de que quieren ser líderes inmediatamente, pero es que fueron educados para eso. Y lo interesante es que realmente estamos ante la necesidad quizás de una forma nueva de liderazgo que se adapte más a esta nueva generación. Adicionalmente, estas nuevas generaciones están buscando un propósito, darle un sentido a sus vidas mucho más que generaciones anteriores. Entonces ellos entran a una organización con la intención de cambiar el mundo, con la intención de crear un impacto en la sociedad, y muchas organizaciones ese no es su principal motivación, o por lo menos no es la forma como motivan al personal, y comienza a haber este roce. Entonces vemos que hace falta para las nuevas generaciones un nuevo estilo que se adapte más a la forma como fueron educados y a sus intereses. Pero hay un elemento adicional que me invita a pensar que hace falta un nuevo liderazgo, y es que, y es que, a ver, que tenemos la necesidad de obtener del recurso humano, de las personas que trabajan dentro de la organización, más su creatividad, más su curiosidad, más su pasión y más su compromiso. ¿Por qué razón? Sobre todo creatividad y curiosidad.
Con la revolución tecnológica, que es la digitalización, la robotización, la automatización, la inteligencia artificial, todo lo que podemos llamar tecnología, hay una cantidad de trabajos que la tecnología está reemplazando. Pero yo soy optimista con respecto a la tecnología porque los trabajos que se están reemplazando son trabajos que son repetitivos, aburridos, tediosos. Esos son los trabajos que se están reemplazando principalmente. Ahora, una vez que la tecnología vaya realizando todas estas labores que hacían las personas, que son repetitivas, tediosas, ¿qué va a quedar para las personas dentro de las organizaciones? Yo estoy muy animado porque realmente las organizaciones van a necesitar de las personas es su esencia humana, aquello que la tecnología no les puede ofrecer, que es la curiosidad, que es la creatividad, que es la pasión y es el compromiso. Esto no te lo puede dar la tecnología. Ahora, ¿cuál es el gran desafío? Que en un entorno donde la gran mayoría de los trabajos son repetitivos y tediosos y rutinarios, o básicamente son operaciones que son una y otra vez de la misma actividad, el liderazgo transaccional es el liderazgo por excelencia. Es un liderazgo donde la motivación viene del premio y el castigo. Son motivaciones externas a la persona. Son motivaciones que funcionan y quiero decirlo, si tu empresa está en esa situación, no tienes que cambiar tu estilo de liderazgo, ese liderazgo está probado, no hay ningún problema en utilizarlo. El asunto es que ahora el elemento diferenciador para lograr sacar ventaja a tus competidores empieza a ser la creatividad y la curiosidad, y eso no te lo da la tecnología, eso te lo da tú, las personas y la gente que trabaja en tu organización. Ahora, el liderazgo transaccional, el premio o el castigo, funciona muy bien cuando es una operación o una actividad que es repetitiva, están claros los objetivos, bien definidos, pero cuando hablamos de entornos creativos, donde predomina la curiosidad y yo le estoy pidiendo a mi talento esto para poder diferenciarme, el liderazgo transaccional no funciona tan bien. Y entonces necesitamos otro estilo de liderazgo, que inclusive nos atrevemos a sugerir un nuevo nombre. Y no quiero que se me confunda. No estoy hablando de que no es un liderazgo, sino que no debería llamarse liderazgo. Debería llamarse influencia. Es decir, en vez de liderar, vamos a influir en los equipos de trabajo. ¿Por qué razón prefiero utilizar influencia y no liderazgo? Porque el liderazgo tiene una connotación jerárquica. Hay un líder y unos seguidores. Yo puedo decir, nos influimos mutuamente, pero no nos lideramos mutuamente, porque el liderazgo es unidireccional, la influencia es bidireccional. Y este nuevo estilo de liderazgo que crea entornos que invitan a la creatividad, a la curiosidad, a la pasión y al compromiso, aunque el compromiso también existía anteriormente en otras organizaciones, pero esto lo potencia a otro nivel, es un liderazgo que está basado en la influencia y no tanto en el liderazgo, que es un estilo de liderazgo lo que estoy hablando, pero con otro nombre. Ahora, la influencia que yo llamo transformadora propicia entornos donde este tipo de elementos como la creatividad, la curiosidad, la pasión, el pensamiento crítico, el compromiso, aspectos que la tecnología no me va a poder dar, realmente se ocurren en la influencia. Y la influencia es un liderazgo más horizontal, es un liderazgo donde yo veo al otro casi en el mismo nivel. Yo sigo tomando, digamos, decisiones, porque por supuesto tengo un rol que me lleva a tomar las decisiones, pero es más en conjunto con el resto de las personas de la organización. Como siempre, hay un liderazgo situacional. Hay momentos, hay situaciones en las cuales yo voy a tener que tomar un liderazgo transaccional, un liderazgo inclusive autoritario, porque no va a haber momento de consenso, sino la premura de la situación me obliga a tomar una decisión
básicamente personal y unilateral, sin realmente consultar. Pero cada vez la tendencia a utilizar la influencia transformadora como un nuevo estilo de liderazgo comienza a ser algo que va a ser más común dentro de las organizaciones. Por una parte, genero esta creatividad y curiosidad, pero por otra parte, la influencia transformadora conecta mejor con las nuevas generaciones. Porque si yo le digo a una generación nueva, yo te voy a liderar, inmediatamente tenemos un rechazo, porque esa palabra para ellos no es bienvenida, o él es tu líder. Ellos no fueron educados de esa forma, ellos fueron educados para ser líderes. Pero si tú le dices, oye, déjame influir en ti, inclusive la palabra influencia con su término de influencers de redes sociales, les viene como más afín. Ahora, quiero hacer una diferencia. Un influenciador transformador dentro de una organización no necesariamente es lo mismo que un influencer o tiene las mismas características de un influencer de redes sociales. Son características diferentes. Ahora, ¿qué inspiró a la influencia transformadora? Esto no es reciente, comenzó con el liderazgo transformacional de Edward Bass y también de McGregor Bass, y posteriormente otras personas investigaron sobre liderazgo transformacional, pero hay unas personas que identificaron qué era lo que lograba la influencia transformadora, y fue aquellas personas que estudiaron la motivación intrínseca. La influencia transformacional está inspirada en motivar a las personas internamente. No es la motivación extrínseca del liderazgo transaccional, que es premio o castigo, sino esto es una motivación que viene más de lograr que las personas se motiven ellos mismos. Quienes hicieron estudios en profundidad sobre esta motivación intrínseca fueron Richard Ryan, y crearon una publicación que se llama La teoría de la autodeterminación, y Edward Deci, ambos de la Universidad de Rochester. Ok, pero básicamente cuando ellos dicen, mira, si podemos sintetizar en una forma simple qué es lo que logra que las personas se motiven intrínsecamente, se motiven desde adentro y no motivaciones que dependen del exterior, es lo que nosotros llamamos, o ellos llamaron, necesidades psicológicas innatas. Un término quizás adecuado en el mundo académico cuando se realizaron estas investigaciones, porque traducido al lenguaje coloquial es lo que conocemos como felicidad. Pero quiero alertar, cuando hablamos de felicidad, no hablamos del concepto que primero se nos viene a la mente, que es el de alegría, que es el decir, felicidad es cuando el equipo de trabajo están alegres, están contentos. No. La felicidad, que tampoco puedo utilizar bienestar, porque inmediatamente lo asociamos con todos los elementos y planes que tiene la organización para bienestar del personal, sino es un estado mental de serenidad, de tranquilidad, de paz, de logro, que hace que yo esté bien con lo que hago y con lo que soy. Esas necesidades psicológicas es en el fondo lo que las personas están buscando. Y esto no lo dijeron Edward Deci y Richard Ryan. Esto ya lo dijo hace 20 siglos Aristóteles, que en su libro Ética para Nicómaco, cuando habla de la eudaimonia, que traducimos mal y lo llamamos felicidad, pero realmente la traducción literal es el buen vivir. La eudaimonia era lo que más buscan las personas, según palabras de Aristóteles. Aristóteles dice, en el fondo, lo que todas las personas, todos los seres humanos buscamos es la felicidad. Esa es como nuestra búsqueda última. Porque cuando queremos poder, queremos salud, queremos amor y queremos dinero, en el fondo lo que estamos buscando es la felicidad que creemos que esto nos va a dar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la ciencia recientemente ha estudiado mucho de cuáles son los elementos importantes para poder obtener ese bienestar, ese buen vivir, ese estado de serenidad y tranquilidad, que además en los entornos laborales es
ideal porque te permite, oye, trabajar en unas condiciones de mucho estrés, pero con otra actitud mental. Entonces, básicamente, lo bueno es que ya tenemos herramientas para poder aplicarlas dentro de las organizaciones y poder tener este tipo de liderazgo que llamamos influencia transformadora, que cae como una cascada y empieza a contaminar la organización con todos estos conceptos, conceptos que son ahorita ampliamente estudiados y ampliamente no tan difundidos, lamentablemente. Y creo que queremos con esta materia comenzar a hablar dentro de los entornos laborales de estas herramientas que nos permiten desarrollar este tipo de influencia. Y vamos entonces a nuestro segundo tema. Y luego los vamos a conectar, porque lo fascinante de todo esto es que ambas temas que estamos tocando hoy se conectan en ese lugar común, que es lo que la ciencia ha identificado para que las personas se sientan bien. Por una parte, empiezo a influir en las personas y logro su creatividad y su curiosidad, que es lo que necesito en muchos entornos laborales. Y por otra parte, voy a desarrollar anticuerpos yo y ayudar a otros a desarrollar anticuerpos que los van a ayudar a manejar las dificultades, la ambigüedad, las dudas que nos plantean los entornos actuales. Luego al final vamos a hablar de algunas de estas herramientas, la que el tiempo nos permita. La idea, claro, es que en un trimestre vamos a poder verlas en mucho detalle, inclusive practicarlas y verlas en entornos laborales. Todo comienza en que muchas veces no sabemos cómo pensamos. Y la forma como pensamos impacta en buena manera en cómo nos sentimos e inclusive en un impacto físico. Y la realidad es que lo que se ha demostrado es que hay un evento exterior, algo ocurre en el entorno, eso dispara una emoción. Las emociones no se pueden gestionar, las emociones son adaptativas, nos vienen desde nuestros comienzos de evolución y nos han permitido sobrevivir años de evolución, por lo cual están diseñadas para que yo no pueda interferir en ellas. Pero después de esa emoción viene un pensamiento, un proceso cognitivo, y yo le voy a pensar esa emoción y eso va a generar en un sentimiento. El sentimiento es posterior a la emoción y entre los dos hay un pensamiento. Y por eso se llama sentimental, porque tiene un proceso mental. La forma como yo pienso, la forma como yo razono, la forma como proceso esa emoción va a derivar en un sentimiento y allí sí yo puedo actuar. Porque en ese proceso de pensar, en ese proceso cognitivo, ahí yo sí puedo actuar. Y luego si un sentimiento es recurrente, empieza a convertirse en mi estado de ánimo habitual. ¿Qué quiero dejar claro? Las emociones no se pueden gestionar, pero los sentimientos sí, sí cambio la forma como pienso. En esto ha aportado mucho una persona que fue premio Nobel en el año 2002 de Economía, que es Daniel Kahneman. Daniel Kahneman tiene una virtud y es que es el primer premio Nobel de Economía que no es ni economista ni matemático. Daniel Kahneman es psicólogo y gana el premio Nobel de Economía porque sienta las bases de la economía conductual. Una economía que no se fundamenta en que las personas son racionales a la hora de tomar decisiones, que básicamente la economía estaba fundamentada en esta premisa, sino que las personas son emocionales y no razonan sus decisiones, sino un buen porcentaje de sus decisiones son prácticamente irracionales. Pero afortunadamente son predeciblemente irracionales. La mayoría de nosotros tenemos una tendencia a tener el mismo orientación a nuestra irracionalidad, por lo cual podemos generar nuevas leyes económicas. Este señor, entre sus estudios que lo llevaron al Premio Nobel de Economía en el año 2002, en su libro Pensando rápido y pensando lento, explica que tenemos dos sistemas cognitivos en nuestra mente, dos formas de pensar. El sistema 1 es un sistema
rápido, intuitivo, emocional y consume menos energía. Y hay un sistema 2 que es lento, racional, lógico y que consume una gran cantidad de energía. En estos atributos, ¿qué importancia tiene el consumo de energía? Mucha. ¿Por qué? Nuestro cerebro, lo que tenemos entre las orejas, representa solo el 2% de nuestra masa corporal. Y sin embargo, representando solo el 2% de la masa corporal, representa el 20% del consumo de energía cuando estamos en reposo. Cuando estoy haciendo ejercicio, el consumo de energía disminuye del cerebro porque la proporción de energía de los músculos aumenta. Pero yo en este momento que estoy en reposo, mi mente está consumiendo el 20% de la energía que genero. El cuerpo, la misma mente que consume el 20% de la energía, está buscando todo el tiempo tener un ahorro energético, disminuir el consumo de energía, por lo cual tiene un sesgo a utilizar el sistema 1, el sistema emocional, el sistema que no es lógico, el sistema que no es racional. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestras mentes tenemos una tendencia, un sesgo, a ser irracionales, a ser emocionales, porque el sistema lógico consume más energía. Volviendo entonces al sistema de un evento que dispara una emoción que no puedo controlar, pero luego hay un pensamiento que deriva en un sentimiento y probablemente luego en un estado de ánimo. Recuerden que tengo el pensamiento, pero si ese pensamiento está dominado, controlado por el sistema 1, que es emocional, sencillamente esa conversación, ese diálogo que está ocurriendo en nuestra mente puede tener una distorsión y puede tener una distorsión de un pensamiento catastrófico o un pensamiento que no es lógico y va a derivar en unos sentimientos de angustia y unos sentimientos de ansiedad y unos sentimientos que no tienen sentido, son irracionales. Y la realidad es que entonces tenemos que ver en la forma como pensamos, porque la forma como pensamos va a actuar en la forma como nos sentimos y va a afectar, va a influir en los estados de ánimo. Esto es a título personal. Imagínense esto multiplicado por miles de personas dentro de una organización. Miles de personas con angustias, con miedos, con aspectos que podemos mejorar, que la ciencia ha demostrado técnicas para demostrarlo, anticuerpos para enfrentar la adversidad, y realmente nosotros no los decimos, no los conocemos, no los implementamos dentro de las organizaciones. Entonces, gestión humana está lidiando todo el tiempo con una cantidad de sentimientos, estados de ánimo que realmente están fundamentados en un pensamiento irracional que va a ser el predominante, va a ser por defecto el que vamos a estar utilizando. Hay personas que han desarrollado estos anticuerpos emocionales que hacen que puedan enfrentar las dificultades en mejor manera, en forma natural. Igual que te puedes enfermar y desarrollar un anticuerpo en forma natural, igual los anticuerpos emocionales, hay personas que lo han desarrollado. Algunos tienen una carga genética que los ayuda a desarrollarlos fácilmente, pero hay otros que los desarrollan a través de la adversidad, a través del sufrimiento, a través del dolor. El cuerpo te va generando estos anticuerpos emocionales, igual que cuando pasas por una enfermedad. Pero la pregunta es, ¿tenemos que someter a las personas a estas adversidades, a estas dificultades, para que entonces desarrollen anticuerpos naturales? No es lo ideal, y lo ideal es que entonces yo tenga unas vacunas que les permitan desarrollar estos anticuerpos emocionales sin necesidad de pasar por las adversidades. Y aquí es donde se unen los dos puntos. En las herramientas necesarias para que las personas construyan su buen vivir, construyan esos estados de ánimo, de serenidad, de tranquilidad, de paz, aún en la adversidad, que los lleve a sentirse satisfechos con lo que hacen y con lo que son, sin grandes expectativas, sino realmente buscando en lo que hacen un propósito, un sentido, y valorar y agradecer lo que hace la organización, lo que hacen otros, más allá de lo que yo
tengo o merezco. Todas estas cantidades de herramientas unen a la influencia transformadora que empiezo a desarrollar a través de lo que la ciencia me ha demostrado para lograr esta motivación intrínseca fundamentada en la necesidad psicológica innata que es buscar este bienestar, y por otro lado, herramientas que también me ayudan a desarrollar anticuerpos emocionales para enfrentar la adversidad. La gran fortuna que tenemos es que las técnicas funcionan para ambos aspectos, para desarrollar influencia transformadora y para desarrollar anticuerpos emocionales dentro de las organizaciones. Y vamos a ver alguna de ellas, y alguna de ellas está muy de moda, que es propósito. ¿Cómo se habla ahora de propósito? Y es que darle sentido a las organizaciones, organizaciones con propósito, y prácticamente es como una reacción a la solicitud de las nuevas generaciones. Cuando entrevistan a una nueva generación, dicen, pero ¿por qué te vas de la organización? Y dices, que encuentro que esta organización no tiene sentido, no tiene un propósito. Y claro, como veo que se me está yendo el talento joven, que hay una gran rotación, que prácticamente no hay estabilidad en las nuevas generaciones dentro de las organizaciones, comienzo a decir, no, esta es una empresa con propósito, esta es una empresa que tiene sentido. Pero en ocasiones es un mensaje que le falta una validez académica científica, porque se ha estudiado propósito. Se conoce bien dónde se encuentra el propósito, pero en ocasiones no lo conocemos, y en ocasiones no lo puedo aplicar porque no lo conozco. En la materia vamos a estar hablando de propósito, y básicamente no solamente a título personal, sino a título también organizacional. ¿Qué es un propósito? El gran estudioso de propósito en toda la vida académica fue Viktor Frankl. Viktor Frankl es una persona del siglo pasado, pero sentó las bases de propósito cuando creó la logoterapia. La logoterapia es la tercera escuela de terapia de Viena después del psicoanálisis de Freud y de la terapia de Adler. Y la logoterapia se trata de buscar sanar a las personas, ayudándolos a encontrar un sentido a sus vidas, ayudarlos a encontrar un propósito. Lo que motivó a Viktor Frankl a realizar estas investigaciones es cuando superó o sobrevivió a los campos de concentración. Viktor Frankl es judío, y aunque era una persona de mucho dinero y de una buena posición académica y profesional, le tocó ir a los campos de concentración y adelante. Okay. Y realmente él se da cuenta que solo el 2% de las personas sobreviven a los campos de concentración, y trata de buscar el lugar común. ¿Qué tenían esas personas que sobreviven a un campo de concentración? Y es que todos tenían un sentido en sus vidas, todos tenían una razón por la cual vivir, y se aferraron a eso, y eso es lo que les permitió sobrevivir a unas condiciones donde no había suficiente ingesta de calorías para mantener un cuerpo vivo, ni suficiente abrigo para superar un invierno europeo. Viktor Frankl lo describe en su libro El hombre en busca de sentido, y dice que realmente lo que necesitan las personas es ese propósito. Viktor Frankl, cuando hace sus estudios, define dónde está el propósito. Y dice, el propósito tiene dos palabras claves: servir o amar. Pero hay otra palabra clave que tiene que ser a algo distinto de uno mismo. Entonces, cuando queremos construir propósito de organizaciones, o quiero construir mi propósito personal, debo estar consciente que debo servir o amar a algo distinto de uno mismo. Allí es donde encuentro un propósito. Entonces, si quiero construir un propósito dentro de la organización, tengo que ver cómo servimos, cómo agregamos valor, cómo apoyamos dentro y fuera de la organización. Porque otro de los hallazgos de propósito, pero esta vez ya recientes, de la Universidad de Harvard, investigaciones que hizo Coleman y colegas, en los cuales identifica cuáles son los mitos de propósito. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto encontrar un propósito? Y la razón es porque
hay unos mitos que nos impiden, unas trampas mentales. ¿Y cuáles son esos mitos? Primero, es que no sabemos dónde encontrar el propósito y pensábamos que el propósito era una meta. No, propósito está fuera de ti, es algo diferente de ti y debe tener los verbos servir o amar. Y servir puede ser agregar valor, apoyar. Ok. El segundo es que, y creo que es el más importante, es que no hay un solo propósito. El propósito puede ser múltiple y eso quizás es una de las mayores dificultades para darle sentido a nuestra vida, porque estamos buscando algo que sea tan grande que abarque todos los aspectos de nuestra vida. Y las organizaciones quizás están tratando de buscar un propósito tan grande que abarque a todas las personas de la organización. Y es difícil. ¿Por qué? Porque es muy difícil conseguir ese tipo de propósito. Puedes lograrlo, pero es muy difícil, lo cual lleva a la frustración. ¿Y dónde entonces está el propósito o el sentido de una persona, de una organización? En construir diferentes propósitos. Propósito familiar, un propósito organizacional, un propósito de comunidad, un propósito. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí, cuando sé que tengo varios propósitos, me es mucho más fácil. Y como organización debo tener un propósito de comunidad, un propósito interno del personal, un propósito, digamos, más de responsabilidad social. Si yo tengo que construir diferentes propósitos y cada persona dentro de la organización se casa con el propósito que está más en línea con su forma de pensar. Ahora, fíjense que hablé de construir un propósito, porque otro de los mitos que tenemos es que estamos esperando que nuestro sentido de vida llegue así como algo fortuito, como que voy caminando por la calle y tropecé con mi propósito. La realidad es que el propósito se debe construir. Debo estar atento en qué situaciones y entornos agrego valor, sirvo, amo a algo distinto de uno mismo para que entonces yo pueda construir un propósito. Otro de los aspectos de los mitos que desarrolla Coleman es que el propósito no puede cambiar en el tiempo, que a las organizaciones le cuesta mucho. Quisiera tener un propósito que durara toda la vida de la organización y la verdad es que no. Los tiempos cambian, el entorno cambia, la organización cambia, igual que las personas pueden ir cambiando sus diferentes propósitos en el tiempo y no hay ningún problema. Pero como vemos, muchas veces tenemos mitos que nos impiden alcanzar las cosas que nos están pidiendo las generaciones nuevas dentro de las organizaciones. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, no nos queda mucho, entonces voy a tomar, pero luego lo vamos a hablar en profundidad en la materia. Otro de los aspectos importantes son las conexiones sociales. Las conexiones sociales es cómo ayudo a otros. Pero déjenme comentar algo antes porque sé que pueden quedarse con algo en la mente y no quiero que ocurra. Que tú dices, oye, pero entonces yo solamente debo pensar en los demás y no debo pensar en mí. Ahí podemos rescatar de los estoicos que dicen que realmente darle sentido a la vida es cuando tú utilizas tu razón, tu parte lógica para generarle un bien a la sociedad. Efectivamente, básicamente muy en línea con lo que dijo Víctor Frankl, porque es a los demás, pero añaden que con mi parte racional y lógica, que es lo que me define o que me diferencia del resto de los animales. Pero hacen una salvedad, dicen, cuando tú le haces bien a la sociedad o a ti mismo, estás en busca de un propósito. ¿Y por qué dicen a ti mismo? Dicen, cuando le haces bien a la sociedad, tú mejoras. Pero cuando tú mejoras, como eres parte de la sociedad, indirectamente estás también mejorando a la sociedad. Es decir, mejorar personalmente o querer ayudar a los demás son aspectos importantes a la hora de formar propósitos. Conexiones sociales es otro de los aspectos que vamos a estar hablando, de cómo realmente el sentir el apoyo, porque conexiones sociales es cómo yo siento el apoyo de las personas, me ayuda a sentirme bien, pero ese apoyo social tiene una forma de generarse y es a través de ayudar a los demás. Pero fíjense otra vez, es el apoyo, el servir a los demás. Imaginen por un momento una organización donde la cultura, donde el valor principal sea el querer servir, el querer apoyar interna o externamente. Realmente vas a entrar en sintonía con las nuevas generaciones, que es lo que están buscando, y lo bueno es que entonces vas a tener un entorno de participación y colaboración que quizás
no nos va a hacer mal. Y todo esto va a ayudar a que las personas se sientan bien, que es su necesidad psicológica innata. Entonces no piensen cuando hablo de felicidad en una fiesta todos los viernes, no. Piensen en generar a las personas un sentido de vida a través de querer servir o amar a algo diferente de mí y generar conexiones sociales cuyo ejercicio para generarlas eres el ejercicio de bondad, que es estar pendiente de cómo puedo hacer bien a los demás. Y esto además es como la esencia de la civilización. Margaret Mead fue una antropóloga que estudió en profundidad el rol de las mujeres y de los niños en las civilizaciones, por lo cual cuando se encontraba un sitio arqueológico de una civilización antigua, lo más importante para Margaret Mead era si estaba frente a una civilización o no. En una conferencia le dicen a Margaret Mead, doctora, ¿podría decirme cómo sabe usted si está frente a una civilización cuando encuentra apenas unos rastros de seres humanos? Todo el mundo está esperando que la respuesta sea, oye, cuando encuentro utensilios, cuando encuentro vasijas, cuando encuentro ropa. Y la doctora Med sorprende cuando dice, yo estoy segura que estoy frente a una civilización cuando encuentro un fémur roto que le dio tiempo de sanarse. Silencio en la sala porque nadie espera esa respuesta, por lo cual Margaret Med dice, bueno, déjame ayudarlos y explicarles por qué. Y dice la doctora Med, en el reino animal, cuando se te fractura el fémur, estás muerto. Como animal o como persona estás muerto. No vas a poder defenderte de los depredadores o huir de los depredadores. No vas a poder caminar al río a buscar agua. No vas a poder buscar alimento. Es cuestión de días para que estés muerto. Si yo encuentro un fémur que se fracturó y le dio tiempo de sanarse, quiere decir que otros lo defendieron de los depredadores. Quiere decir que otros le llevaron agua para que no muriera de sed. Quiere decir que otros lo alimentaron mientras ese fémur sanó. En ese momento yo estoy segura que estoy frente a una civilización. Por lo cual, en la reflexión de la doctora Margaret Mead, la civilización se fundamenta en cuidar del otro, en pensar en el otro, en ver al otro y no yo solo como individuo. Imaginen entonces organizaciones donde esto empieza a ser el lugar común, donde empieza a ver a las personas como con interés hacia el otro. ¿Cómo sirvo? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo agrego valor? Que ese sea, digamos, la principal motivación de la organización. Será una organización de cara a Margaret Mead más civilizada y será una organización que construye civilización. Otro de los aspectos importantes que te ayuda a aumentar tus necesidades psicológicas innatas o a encontrarlas o construirlas. Y también te ayuda a ser un influenciador transformacional es practicar el agradecimiento. Pero el agradecimiento no es estar dando gracias cada vez que me dan algo, sino es un reconocimiento genuino de que yo no puedo lograr las cosas sin la ayuda de otros. Y otra vez es el otro. Si otros no colaboran conmigo, yo no podría hacer mi trabajo, que es un pensamiento muy distinto quizás a ciertas culturas en la cual se promueve el individualismo, se promueve una competencia quizás queriendo que sea sana, pero entonces te aísla y no te ves como una persona del grupo, sino realmente empiezan a crearse individualidades. Y la realidad es que el agradecimiento te lleva a un reconocimiento de que no solo las personas de la organización, sino la organización también te ayuda y la sociedad te ayuda y la tecnología te ayuda gracias a lo que otros crearon. Y debo ser agradecido. Y lo bueno es que cuando yo agradezco, reconozco al otro y me crea una empatía con el otro y se crean entornos laborales, trabajos de equipo, que no es la suma de las partes, sino es más de las partes, porque comprendo que no es solo mi rol dentro del equipo, sino es que tengo también que colaborar con los otros cuando no puedan para lograr los objetivos. Robado de la terapia cognitiva, una de las herramientas, una de las vacunas emocionales, pero que me ayuda también en la influencia transformacional, es ayudar a las personas a tener este pensamiento racional, este pensamiento lógico,
para evitar esa distorsión cognitiva que puede derivar en sentimientos catastróficos o pensamientos catastróficos, porque hay una emoción que puede ser miedo, que es natural, que no la puedo evitar y no la puedo controlar, pero luego como proceso ese miedo, muchas veces puede derivar, si es ese procesamiento es irracional, en un pensamiento catastrófico, en un sentimiento de una ansiedad enorme, pero que no tiene un fundamento racional. Entonces hay que empezar a desarrollar herramientas en las organizaciones que nos lleven a utilizar más el sistema 2 de Daniel Kahneman, el sistema racional, lógico, a la hora de procesar estas emociones, para que entonces yo pueda, a través de evidencias, darme cuenta que lo que estoy pensando es irracional, que esta angustia que tengo no tiene ningún fundamento y entonces deriva en organizaciones más sanas emocionalmente, vacunadas ya con anticuerpos emocionales. Ya con esto terminamos. Esto fue apenas una abreboca de lo que podemos estar conversando en el trimestre y la verdad que los invito a animarse porque la ciencia ha demostrado tantas cosas aquí en las redes sociales, por si me pueden seguir. La ciencia ha demostrado tantas cosas que realmente no conocemos, pero no solamente ha demostrado que funciona y que no, sino adicionalmente también ha desarrollado las técnicas, las herramientas que podemos implementar en nuestros entornos laborales para poder ayudar a las personas, ayudar a encontrar esas necesidades psicológicas innatas, que es ese bienestar, esa sensación de satisfacción, esa sensación de plenitud. Es que tiene tantas palabras, pero que no es alegría. Es decir, no piensen que ahorita vamos a darle técnicas para poner a la gente contenta. No, son técnicas para lograr que las personas estén serenas, que las personas estén satisfechas, que las personas estén contentas. Y esto no implica invertir dinero, sino es capacitación, de enseñarles estas herramientas, de enseñarles estos conocimientos. Entonces, mira, la verdad que agradezco mucho la paciencia que han tenido, en verdad, por estos minutos que nos han acompañado. Y bueno, quedo atento si alguien tiene alguna inquietud o alguna pregunta. Pero un poco para Muchísimas abrir. gracias. Ay, Adelante, perdón, Eliana. Luis, disculpa. ¿Te ibas a decir Adelante. algo? No, quería invitar a poner las manos en el teclado. Y un poco mi duda es, ¿ustedes creen que esta vorágine de cambios a la velocidad en que van es un pico que luego va a llegar un momento en cual se van a consolidar? Los cambios van a continuar, pero no a esta velocidad, ¿o es algo que vamos a estar viviendo a un ritmo cada vez más acelerado? A ir, pongan en el chat acelerado o es un pico, para saber entonces cuál es su opinión. Ya saben, dos palabras, acelerado. Mira, Mauricio dice acelerado, pico, perfecto, acelerado, aquí dice acelerado, un pico. Diferentes puntos de vista, pero fíjate que muchos, parece que hay una tendencia más acelerado. El asunto es, imagínate los niveles de ansiedad, señores, si esto continúa cada vez a un ritmo mayor y no le damos herramientas a las personas dentro de la organización, van a explotar, porque no tenemos en forma natural la capacidad de manejar este volumen de cambio. Y por supuesto que crea ansiedades. Y vamos a dejar a la gente en la organización sencillamente, bueno, defiéndete como puedas, cuando la ciencia conoce herramientas para que tú desarrolles las habilidades para poder manejar estos entornos. Entonces, si esto continúa y dejamos a las personas igual, va a haber un colapso emocional dentro de la organización. Y ya se está viendo cada vez más problemas de ausentismo laboral por cuestiones físicas, pero que es consecuencia de un impacto emocional. Ahora sí, Leana, disculpa que te interrumpí. No, tranquilo. Simplemente recordarle a las personas que están conectadas que nos pueden hacer sus preguntas a través de la parte de preguntas y respuestas. Allí tenemos una pregunta que nos están haciendo. Pedro nos está preguntando, Pedro Bastidas. Buenas tardes. ¿Nos podría comentar ejemplos de mitos que no permiten encontrar los propósitos en las organizaciones? Claro que sí, mira, un primer ejemplo es que cuando hablamos de propósito decimos, estoy en búsqueda de mi propósito.
quiero darle un sentido a mi vida, pero esto está hablando de que tú estás como buscando fuera de ti. Estás pensando que el propósito está fuera de ti, porque cuando estoy en búsqueda, pero no, la palabra correcta sería ser, estoy construyendo mi propósito. Estoy construyendo el propósito porque yo debo trabajar para construir un propósito. Y fíjate que decimos, busco un propósito. Otro ejemplo, cuando nos dan ejemplos de propósito, ahí sale la Madre Teresa de Calcuta. Eso no hay duda. Y claro, todo el mundo conoce la vida de la Madre Teresa de Calcuta, el final. Y esto apoya al mito de Coleman de que creemos que nuestro propósito debe durar a lo largo de toda nuestra vida. Porque pensamos que la Madre Teresa de Calcuta, desde que era chiquitica, tenía ese propósito. Falso. La Madre Teresa de Calcuta, en sus inicios, su propósito era la educación, era enseñar. La Madre Teresa de Calcuta, cuando estaba en el convento de Loreto, en Irlanda, que fue cuando comenzó como religiosa, era profesora, era educadora, ese era su propósito. Cuando viaja a Calcuta es cuando encuentra otro propósito, pero ven que alguien que es modelo de propósito tiene otro segundo propósito. Al mito de que las personas pueden tener diferentes propósitos, hay un ejemplo que es otra mujer que es Marie Curie. Marie Curie es de las pocas personas como la Madre Teresa de Calcuta que puede decir, yo tengo un solo propósito en la vida, que eso sabemos que es un mito, yo debo tratar de construir diferentes propósitos. Pero Marie Curie podía decir, yo tengo un propósito científico y ese propósito científico llena mi vida. Bueno, Marie Curie, que podía tener la excusa de decir, solo me dedico a esto, sencillamente Marie Curie escribió la biografía de Pierre Curie, su esposo, y de Irene Curie, su hija. Una mujer que podía tener toda su vida dedicada a la investigación, apartó tiempo para construir su propósito, que fue ayudar a su esposo. Es un propósito familiar, ayudar a su esposo y a su hija, que ella iba a ver, estos se van a morir y no van a escribir sus memorias. Yo voy a escribirlas por ellos. Y eso demora tiempo. Esa la apartó de su propósito científico. Pero independientemente tenía también un propósito familiar que construyó con tiempo, con dedicación y sirvió a su familia probablemente porque los amaba. Entonces fíjate que son personas que probablemente fueron muy plenas, estuvieron muy satisfechas. Eso no quiere decir que no tuvieron vidas con dolor y con sufrimiento. Sí, lo importante es que sepas cómo administrarlo y cómo manejarlo. Pero estaban satisfechos y tanto la Madre Teresa como Marie Curie seguramente tuvieron vidas plenas y satisfechas y dijeron valió la pena vivir. En eso consiste esas necesidades psicológicas innatas, en que sientas que vale la pena vivir. Si logramos esto en entornos laborales, wow, tenemos una súper organización llena de personas creativas, llena de nuevas generaciones involucradas y comprometidas, y adicionalmente, oye, dispuestos a enfrentar cualquier situación y salir fortalecidos, de lo mismo que es el concepto de resiliencia. No es enfrentar la dificultad y sobrevivir, sino enfrentar la dificultad y salir fortalecido. Vale, Gracias por la Luis, pregunta. creo que le respondiste ampliamente a Pedro. Tenemos otra pregunta por acá. Mauricio nos pregunta. Exacto, extraordinario compartir del señor Luis Maturén, como siempre, Gracias, clase Mauricio. mundial. Pregunta, ¿hay rasgos culturales que favorecen el disponer o adquirir los anticuerpos emocionales? Sí. Y si ya te la completo, y si este fuera el caso, ¿cuáles serían los elementos que como especie definitivamente nos brindan la oportunidad de acceder a ellos? Oye, gracias por tu pregunta, Mauricio. Mira, la respuesta es sí. La respuesta es, como cultura, Occidente tiende a tener una cultura reciente, y quiero cambiar el punto porque es reciente, más orientada al individuo, al individualismo, a no ver tanto al otro. Y sin embargo, las culturas orientales, me digo del lejano oriente, hablo por ejemplo, lo que es el budismo,
el confucianismo, es decir, sus filosofías y sus religiones tienden más a ayudar a otros. De hecho, hay un proverbio chino que dice, más o menos, si quieres felicidad por un día, ve a pescar. Si quieres felicidad por un mes, cásate. Si quieres felicidad por un año, hereda una fortuna. Pero si quieres felicidad para toda la vida, ayuda a otra persona. Fíjate que en sus proverbios, en su sabiduría cultural, ya tienen el concepto de ayudar a otros. Y también Buda dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, que te está diciendo que el entorno te va a presentar situaciones dolorosas, pero ¿cómo procesas tú esa información? ¿Cómo visualizas el entorno? Eso es opción, eso sí lo puedes manejar y haces que el dolor no se convierta en sufrimiento. Eso es lo que estábamos hablando del pensamiento entre la emoción y el sentimiento. Entonces, la cultura del lejano oriente es más sabia que nosotros en el aspecto de encontrar elementos para estar en mayor estado de tranquilidad, serenidad, paz. Pero hay elementos genéticos que no nos ayudan y ahí afecta toda la raza humana. Y ese elemento genético es que nuestros cerebros comenzaron a desarrollar las estructuras que nos diferencian de los animales, las estructuras cerebrales, perdón, la neocorteza y el lóbulo frontal hace 2 millones de años. Hace 2 millones de años estábamos atravesando una serie de eras glaciares, por lo cual nuestros cerebros evolucionaron o comenzaron a evolucionar en unos climas muy adversos. ¿Y qué trajo esto? Trajo que las personas que pudieron sobrevivir son personas que estuvieron siempre viendo el peligro, que estuvieron siempre viendo lo malo, porque aquellos cerebros que hace 2 millones de años salieron de la caverna pensando que no iba a ser frío, se congelaron hace 2 millones de años. Y aquellos cerebros que pensaron que no se los iban a comer hace 2 millones de años, se los comieron hace 2 millones de años. Y somos herencia de cerebros que están diseñados, que están sesgados a ver las cosas malas, el peligro, lo que nos falta. Y ese es un elemento que no te ayuda para el bienestar. Esa tendencia, ese sesgo que tenemos a ver lo malo, que es humano, eso lo tiene el lejano oriente, lo tiene Europa y lo tiene todo Occidente, es humano, eso no nos ayuda y hay que romper esa tendencia con un ejercicio que te lleva al agradecimiento. Y no quiero que entiendan por agradecimiento es que yo voy a dar las gracias cada vez que alguien haga algo por mí. No, es un reconocimiento interno de que yo tengo que ver también las cosas buenas que tengo. Porque si yo me enfoco solamente en la carencia, en lo que no tengo, en la escasez, ahí realmente el foco hace que pierda una visión amplia de la situación y además me va a llenar de angustia porque mis pensamientos van a estar todo el tiempo rumiando lo que me falta y no lo que tengo. Y lo que tienes que lograr es un balance. Yo tampoco te digo es que seas un comeflor, que no vas a ver los peligros, pero hay que tener un balance porque si no el nivel de ansiedad que vas a estar manejando a nivel emocional va a ser muy grande y según lo que ustedes mismos me dijeron, esa cantidad de cambios que van a seguir incrementándose, eso va a ser un momento que va a ser inmanejable si no reconoces cuáles son las cosas buenas que te traen todos estos cambios. Aquí Jesús dice, ¿cuál sería la diferencia del propósito de la misión y la visión organizacional? ¿Acaso la visión y la visión son conceptos de la era industrial? No necesariamente, pero fíjate, misión es lo que soy. Me define en qué soy ahorita. Visión es donde quiero estar. Propósito es cómo agrego valor a algo diferente a la organización. Porque la visión podría ser, yo quiero ser la empresa líder en mi sector en los próximos 5 años. Y ese, digamos, es un objetivo para que todos tengan claro hacia dónde queremos ir. Y la misión es qué soy hoy. La visión es dónde quiero estar. Y el propósito podría ser, queremos impactar positivamente al mundo. Queremos cambiar la forma como las personas ven tal cosa. Queremos ver cómo, queremos un mundo donde lo primordial sea el ecosistema. ¿Me siguen?
que yo no estoy hablando de que quiero como organización, sino cómo sirvo, cómo apoyo, cómo ayudo. Y quizás deba tener otros propósitos, porque puedes decir, mira, mi propósito en lo interno, hacia mi personal, es que yo quiero que ellos desarrollen herramientas para enfrentar la adversidad o desarrollen herramientas que los lleven a un estado de plenitud, de felicidad, de tranquilidad, pero también quiero como propósito ayudar a otros, me siguen. No tratemos de crear un propósito único porque puede llevar a la frustración o algunas personas no se conectan. El asunto es que hay toda una tendencia de organizaciones felices y como el término feliz no es bien aceptado en el mundo corporativo, muchas veces se llaman como el grupo F y de hecho tienen hasta organizaciones clandestinas donde están buscando sin decirlo porque les da vergüenza en el hoyo 19 decir, es que yo me gustaría que mis colaboradores fueran felices. Y dicen, ay, pero yo no entiendo. No, no, es que felicidad no es alegría. Es herramientas para enfrentar la adversidad. Es un estado de serenidad y satisfacción que hace que sea más productivo, más creativo, más curioso y a la larga la organización se favorece. Entonces, Es el así. encontrar un propósito es así. Adelante. Es así, Luis. Fíjate que aquí tenemos unos comentarios que te hago, ¿no? Jesús nos comenta, qué momento tan extraordinario me ha hecho vivir esta presentación. Gracias por tanto. Gracias a ti. Pedro nos comenta que muchísimas gracias, felicitaciones. Sin lugar a dudas, si todos los seres humanos partimos del agradecimiento, el servir y amar al prójimo, nuestro mundo sería diferente. Jesús nos hizo una pregunta que ya tú amablemente nos respondiste. ¿Cuál sería la diferencia entre propósito, visión, misión organizacional? ¿Acaso la visión y la misión son industrial? Y Jesús también nos comenta que gracias, más claro imposible, ya entendí ese concepto clave de propósito. Gracias, No gracias, en sé si verdad. tienen alguna otra pregunta para Luis que nos puedan decir. Yo realmente, para mí siempre es un enorme placer escuchar a Luis. Es una persona pues con mucha claridad y muy franco al transmitir conocimiento y eso es muy agradable, ¿no? Siguen acá dándonos las gracias por Sí, la gracias. presentación. De verdad que da un giro de 180 grados en lo que venimos viviendo actualmente. Luis es una gran alma, nos dicen por acá. Veo que tenés gente que Gracias. realmente te conoce y que nos ha acompañado en la mañana de hoy, lo cual pues yo agradezco en nombre de la universidad. Y realmente, Luis, muchísimas gracias por los conceptos compartidos con nosotros en la mañana de hoy. Y realmente, pues es un gusto oírte, ¿no? Antes de despedirnos, Luis, el posgrado en Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales, queremos agradecerte por el espacio compartido y aprovechar la oportunidad para invitarlos a revisar la oferta académica de estudios de cuarto nivel que ofrece la universidad. Los esperamos también en este mismo espacio el jueves de la semana que viene, donde estaremos compartiendo con María Elena Alvarado y Pedro Ramos sus conferencias ¿Qué no es salario y qué es salario? Una gran interrogante que tenemos muchas veces. Igualmente, los invitamos pues a profundizar en los temas de organizaciones resilientes. Luis nos estará acompañando el próximo semestre con una materia electiva que también está abierto al público en general a través del formato de curso de ampliación con esta temática que hoy tuvimos un pequeño abreboca. Igualmente, si conocen a alguien que no ha podido conectarse el día de hoy, les recordamos que pueden comentar que el video estará posteriormente publicado en nuestro canal de YouTube oficial, que es Posgrado UCAP. Luis, muchísimas gracias a estos espectadores que nos han acompañado, que ninguno se ha separado Gracias. del proceso. Aquí también nos están colocando excelente charla. Gracias a Luis Gracias. por estas palabras de refrigerio. Gracias. Bueno, yo creo que realmente, Luis, un placer y bueno, continuarás con nosotros y Dios mediante en el mes de octubre estaremos arrancando esta formación de organizaciones resilientes. Que Será un tengan muy buen placer. provecho a todos. Gracias. Gracias a todos, en verdad. Los valoro muchísimo los comentarios y los invito, en verdad, a acompañarnos en octubre, donde vamos a ver con mucho detalle ya todos estos conceptos que apenas pudimos ver una breboga y sé que nos abrumamos con muchos contenidos, pero en un trimestre lo podemos digerir
mucho más. Es así. Y no, Milagro nos acaba de escribir por acá que muchísimas gracias, enriquecedor seminario, felicidades a la UCA por estas propuestas de crecimiento organizacional. En eso estamos, nosotros hacemos y formamos líderes integrales, no solamente en conocimientos técnicos, sino también en las partes blandas, que a veces son mucho más importantes que los conocimientos técnicos. El éxito, pues, de las personas está en manejar emociones, en manejar muchísimas herramientas desde el punto de vista personal que les permitan realmente implementar esos conocimientos técnicos que tienen. Muchísimas gracias, buen provecho y hasta el próximo jueves. Gracias.